asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio en una esquina del malecón Apel, las sombras comenzaron a cernirse sobre la capital bosnia, propagándose por todo el continente. Casi un mes después del magnicidio, el 23 de julio, Austria-Hungría lanzaba un ultimátum a Serbia. De las 10 demandas, Belgrado accedía a 9. Todo menos permitir a la policía austríaca que investigara en su territorio. El mundo de la última década del siglo XIX y la primera del XX tenía muchas similitudes con el nuestro. Un tiempo de congresos internacionales, conferencias de desarme, globalización de la economía, planes para crear una especie de liga con el fin de evitar guerras. Según el historiador George Kennan, en el universo anterior al verano de 1914 se disfrutaba de una seguridad solo comparable a la de los tiempos del Imperio Romano. Y Churchill diría sobre los Balcanes que producían más historia de la que eran capaces de digerir. Sí, porque obviamente nos repartieron demasiadas cartas. Es evidente que no podemos digerirlo. No lo pedimos nosotros, nos lo dieron. Por lo general, tendemos a empujar los problemas hacia los márgenes, a empujar las tensiones hacia los márgenes de tal forma que explotan. En realidad, en cierto sentido, es como limpiar la casa y dejar la porquería fuera, en alguna parte. Un día explota. Bajo la superficie, con las fuerzas destructoras de nacionalismos, fascismos, imperialismos, se incubaba el conflicto más devastador que el planeta jamás había conocido. 37 días después del asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el 4 de agosto, Europa se sumía en una devastadora guerra civil. La Alemania del Kaiser o César se había armado hasta los dientes por tierra y por mar, el brazo de acero que el manco Guillermo II pensaba usar para hacerse con los nuevos mercados a los que aspiraba su creciente potencia industrial. La mayor empresa del continente era Krupp, la firma de armamento germana. Francia, aliada de los zares, vivía los últimos coletazos de la Belle Époque. Las mujeres habían decidido prescindir de sus corsés y sus faldas eran cada día más cortas. De su sorpresa ante la declaración de hostilidades, da fe el que tuvieran que requisar todos los taxis de París para poder llevar a sus hombres al frente. El Reino Unido dominaba un cuarto del mundo en forma de colonias de la metrópoli. Su socio ocupador era Francia. En 1914, la Home Fleet, la Armada del Reino Unido, surcaba y controlaba mares y océanos, el 70% del planeta. Entre Londres y Berlín, cuyos monarcas eran primos hermanos, se venía jugando una guerra soterrada en forma de modernización de sus flotas. El golpe maestro lo había dado el primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill. Cambiando el combustible del carbón al petróleo, había aligerado los depósitos, aumentando la velocidad de sus navíos y haciéndolos más susceptibles de llevar a bordo hasta torpedos de 1 tonelada. El emperador austrohúngaro Francisco José visitaba Constantinopla y el frente de los Dardanelos en uno de sus últimos actos oficiales. Su imperio, como el ruso de los Romanov, tras 300 años de dinastía, o el de los sultanes otomanos, pasarían a la historia tras la contienda. Con el dirigible comenzaba la era de la aviación, de los vuelos de reconocimiento, de los bombardeos aéreos. Nuevas armas para un mundo donde las carnicerías pasaban a ser también industriales. Torpedos, submarinos, tanques, lanzallamas,
hasta el Gran Bertha, el cañón alemán que asoló París durante meses, reduciendo a su población a vivir bajo el terror constante de que cediese la red de trincheras que parapetaban la capital. O las nuevas armas químicas del arsenal de un ajuste de cuentas que se hizo global. Guerra civil europea y guerra mundial por la supremacía del planeta. La Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y Rusia, más tarde Estados Unidos, contra la Triple Alianza compuesta por Alemania y Austria-Hungría, junto con el Imperio Otomano, movilizaron a 65 millones de hombres. El 80% de los varones entre 15 y 49 años de Alemania o Francia. Los frentes del Cáucaso, de Armenia, Suez, Mesopotamia, Arabia, desde las montañas nevadas de 2 continentes hasta los desiertos de otros 2. Entre Persia y Mesopotamia, el lugar donde ubica la Biblia el paraíso, se vivía hace un siglo casi como entonces. Las tribus no tenían más que golpear el suelo con estacas para hacerse con el magma negro líquido que lo mismo servía para hacer fuego, de argamasa en la construcción o incluso para baños de salud. El carbón, el combustible hasta la Primera Guerra Mundial, era un producto doméstico para los ingleses. El nuevo, el petróleo, determinó el frente más estratégico, el de los desiertos de Arabia, Mesopotamia, Persia. La jugada maestra de Churchill había concluido un mes antes de la guerra con la compra del 51% de las acciones de la compañía de petróleo anglo-persa. Los alemanes harían de todo con tal de impedirle su hegemonía. El tren otomano-alemán que iba de Estambul a Medina, en ciernes otro de Berlín a Bagdad, acababa de ser inaugurado cuando estalló la guerra. Se convertiría en la madre de todos los objetivos tácticos. Y en el origen de un mito, el de Lawrence de Arabia, con Faisal bin Husseini agruparían las tribus árabes contra los otomanos. Emergería un nuevo universo mediooriental con países de fronteras improvisadas en forma de líneas rectas sobre la arena, tan rectas como el trazado de los oleoductos, venas por las que correría la nueva sangre negra estratégica, el petróleo. Las amapolas en las tumbas de Sarajevo recuerdan los símbolos del armisticio que se firmó a las 11 horas del día 11 del mes 11 de 1918. Europa se quedó convertida en un gran cementerio y en ningún lugar han permanecido más visibles que donde comenzase todo. 20 millones de personas, militares y civiles, perecieron en la Primera Guerra Mundial. Otros 21 millones los heridos. 20 millones más caerían víctimas de la pandemia de gripe que asoló Europa entre 1918 y 1919. Tras la Primera Guerra Mundial, la humanidad no pareció inmunizarse contra la catástrofe a pesar de la creación de la Sociedad de Naciones, embrión de las Naciones Unidas. El pacto Kellogg-Briand para penalizar a quienes invadan países. La Segunda Guerra Mundial sucedió a la Primera y después vino la Guerra Fría. Solo una vez un presidente consiguió evitar la tercera, esta vez nuclear, en octubre de 1962. John Fitzgerald Kennedy admitió que le había inspirado la lectura de Las armas de agosto, de Barbara Tuchman, sobre la viciada política de bloques que había desembocado en la Gran Guerra. Cuando acabó esta, un sacerdote ortodoxo serbio de Bosnia, Simo Begovic, pidió a las autoridades en Sarajevo que le donasen 4.000 dinares. Quería visitar la tumba del emperador Francisco José en Viena, pedirle perdón por haber conspirado contra él ahora que veía el caos en el que se había convertido su país. I think that we must proceed with the European project, despite everything. Creo que debemos seguir adelante con el proyecto europeo, a pesar de todo, aunque haya interrupciones, parones. It's a big project, it's a civilizational project of great importance. I think we must proceed with this
Es un gran proyecto, un proyecto de civilización de la mayor importancia. Creo que debemos seguir adelante con él. Paralelamente debemos aprender a conocernos mutuamente. Education, yes, plus the upbringing people the right way. Formarnos, sí, pero además educarnos. That no racism has place. El racismo no puede tener cabida. Por ejemplo, hay inmigrantes, sí, pero no es un fenómeno nuevo. Hay que entender que nos están devolviendo la visita. Simplemente nos están devolviendo la visita. Las brujas han gritado tu nombre detrás de la luna. Los fuegos del infierno te han atrapado en sus garras. Con Wilfred Owen, que cayó justo una semana antes del armisticio, nacía también la poesía de guerra.